no militamos según la carne, según lo que dice 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a ver nosotros como personas que vivimos en este mundo natural, como seres humanos, estamos sujetos aún en este mundo natural. Y lo que normalmente gobierna nuestra vida o mayormente gobierna nuestras vidas es nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo el conocimiento o experiencia que hemos tenido en la vida. Ello muchas veces determina nuestra forma de actuar en este mundo, sea en los negocios, sea en la vida, sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, según lo que tú has crecido, según lo que tú has llegado a entender o comprender algunas cosas que has permitido que entren en tu mente, en tu corazón, eso ha determinado tu conducta. Y uno de los ejemplos que puedo decirles es que ayer que fui a hablar con un obispo aquí en Chile, estábamos conversando muchos temas y de ahí concluimos o sacó una conclusión muy interesante acerca de por qué en esta nación de Chile, por qué muchos sostienen una forma de pensar político contrario a la verdad de Dios, inclusive porque hay iglesias que han permitido que la Biblia no sea algo que impere en nuestra vida, sino otra ideología política. Y ha entrado en esta nación mucho pensamiento y mucha ideología política que va en contra de la Biblia, que es atea, que prefiere quitar al otro lo que tiene, que es codiciosa, que no quiere que trabajemos, etcétera, etcétera, que va en contra de los mandamientos y en contra de la palabra de Dios. Y ese comunismo el socialismo y el ateísmo que ha inundado las mentes. Pero ¿cómo hicieron ese trabajo? Primero ingresaron en los colegios, en las universidades, y ahí se generaron profesionales con esta ideología. ¿Por qué? Porque lo que está en nuestros pensamientos en la mayoría de veces determina nuestra forma de actuar o nuestro comportamiento. Por eso la Biblia dice que a los niños, nosotros, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande, él no se apartará de ella. ¿Qué quiere decir? No se refiere solamente a instruirlo al niño en el camino de Dios, sino en lo que tú le enseñas, en tu forma de vivir. Si tú le enseñas a tus hijos que es mejor vivir sin padres o sin madre, o le enseña a tus hijos es mejor vivir lejos de casa, o le enseña a tus hijos es mejor vivir robar, o es mejor hacer esto o lo otro, el niño va a pensar que eso es normal cuando sea grande. Así que es importante que nosotros entendamos acerca de los pensamientos. Y los pensamientos son lo que muchas veces gobiernan en gran medida nuestras vidas. Los pensamientos tienen un gran poder en la forma que nosotros experimentamos la vida, ya que influye en en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y las emociones que están relacionadas con los pensamientos, recuerden que los pensamientos traen asociación de ideas, tienen muchas ideas, y eso van asociados a emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando un familiar partió a la presencia de Dios o falleció, tú recuerdas eso y asocias ideas, y esas ideas van con sentimiento. Cuando recuerdo que mi mamá falleció, mi papá falleció, a veces me toca un poco, porque esas ideas o pensamientos lo asocio a las emociones o a ciertos sentimientos, y eso afecta muchas veces nuestra forma de vivir. Por eso hemos dicho la semana pasada que es importante olvidar, es importante perdonar el pasado, es importante restaurar nuestras vidas y no vivir aferrado en el odio, en el rencor del pasado, sino cambiar, sacudirnos y vivir en el presente que Dios nos da para tener un futuro mejor. Así que la manera en que nosotros interpretamos el mundo, los desafíos y las oportunidades dependen en gran medida de nuestros patrones de pensamiento o de lo que nosotros tenemos grabado en nuestro corazón o en nuestras vidas. En todo sentido, tenemos mucho temor en invertir, en hacer un negocio. Por eso trabajamos en empresas. Otros no, otros son más arriesgados, porque son los pensamientos nuestros determinan muchas veces nuestro comportamiento o el grado de riesgo que nosotros podemos asumir. Amén. Así que dice la palabra en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros actuamos según lo que nosotros pensamos. Nosotros inclusive mentimos según lo que ya hemos premeditadamente diseñado un argumento para poder mentir y eludir la culpa o la responsabilidad, ¿no? Así que los pensamientos son muy importantes.
¿ok? Y si cultivamos pensamientos positivos, como este mundo determina o instruye, que hay mucho positivismo, algunos hay inclusive coaching que te enseñan a ser positivo, le pueden enfrentar la vida de manera optimista, con mayor confianza, con a veces éxitos, pero recuerden que la realidad humana es muy distinta. Te motivarán, pero a veces te encuentras con una pared. O algunos tienen pensamientos muy negativos, pensamientos limitantes que pueden generar miedos, temores, inseguridades en la vida, obstáculos autoimpuestos, inclusive como el temor al fracaso, como el temor al riesgo, como el temor a que si me caso, no me caso, o vivo acá, compro esto, compro lo otro. Y todo eso genera un pensamiento negativo y pesimista, te limita y se vuelve como un paradigma en nosotros, y nos vamos a volver y vamos a ver que vamos a estar muy limitados. Así que los pensamientos son procesos mentales que ocurren en quién, en el ser humano, en nosotros como humanos, que nos permiten interpretar la realidad de la vida para analizar, para imaginarnos, para tener un sentido de lo que nos rodea. Esos son los pensamientos, ¿ok? Y nosotros tenemos ya, a veces traemos al cristianismo o nos convertimos al Señor con toda la experiencia de vida, con nuestros pensamientos o religiosos que hemos tenido durante toda nuestra vida, y venimos al cristianismo con todo ello. Y ello muchas veces nosotros queremos que nuestros pensamientos obliguen a que la Biblia nos obedezca, y nosotros no obedecer a lo que Dios nos dice, sino que la Biblia, la palabra de Dios, obedezca a lo que yo creo o a lo que yo considero. Y por eso en esta mañana vamos a hablar en un tema muy interesante, muy importante, que no militamos según la carne, según nuestra naturaleza humana, sino de una manera distinta. Nosotros somos de Dios, y la Biblia dice algo bien interesante, que miren, a pesar que somos humanos, somos seres limitados, somos seres que si no tuviéramos la moral que Dios nos impregnó en nuestras vidas, un cierto grado de moral. Todo ser humano tiene un cierto grado de moral porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado lo desvirtuó. Pero a algunos todavía se le quedó ese rasgos de que todavía aman, todavía tienen el sentido de justicia, amor, respeto al otro, a algunos. Pero si no tuviéramos eso, o como cristianos, si no tuviéramos la palabra de Dios, seríamos los peores pecadores. Gracias a Dios que el conocimiento de la verdad permite que nosotros podamos caminar de una manera prudente, de una manera inteligente y sabia en esta vida. La Biblia nos dice cómo podemos nosotros liberarnos de todo ello. La Biblia ya nos dio una esperanza, y en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, que todos hemos dado ese paso, dice la palabra de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa dice? Potestad, derecho, autoridad de ser hechos, no llamados, sino ser hechos hijos de Dios. Recién cuando tú crees en su nombre y tú recibes a Jesús, recién eres hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados, dice la palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es decir, que no es por un contacto físico que naciste de Dios y eres hijo de Dios, sino es un contacto espiritual que ha sido engendrado. Por lo tanto, si nosotros vivimos bajo su amparo y bajo su naturaleza divina, que dice 1 de Pedro, que tenemos la naturaleza divina de parte de Dios en nuestras vidas, como el fruto del Espíritu Santo, podemos vivir la vida como Dios quiere y como su palabra nos demanda. Porque nuestro enfoque, recuerden, no está en este mundo, sino nuestro enfoque está en la eternidad. Es lo más grandioso, lo más glorioso, es la eternidad, hermanos, y no podemos aferrarnos. Yo siempre me preguntaba por qué los hombres, la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran capaces de dar la vida de sus hijos, sus propias vidas, y ser sometidos en el Coliseo romano, perseguidos por el Estado de aquella época, y ser asesinados o muertos, colgados como postes en las afueras de las ciudades. Los cristianos, ¿por qué llegaron a ese nivel? Porque ellos no se aferraron a este mundo, tuvieron la convicción, cambiando su forma de pensar, y no se aferraron como que este mundo es el todo de su vida, sino que
El todo de su vida está en la eternidad. Es Jesucristo. Jesucristo es el todo en su vida. Y ese grado debe impregnar en nuestras vidas, o debemos tener ese grado de ser capaces de despojarnos de nosotros por amor a Cristo e inclusive dar nuestras vidas por el Señor. La pregunta es, ¿somos capaces o todavía nuestros pensamientos están aferrados a este mundo? Recuerda que Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, si bien no me equivoco, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus ojos están en lo que los hombres ven, pero no entiendes las cosas espirituales. Es decir, Satanás siempre te va a tratar de centrar en este mundo natural. Quiero ser feliz, quiero vivir bien, quiero gozar de la vida, y todo eso va a ser enfocado en Satanás. Satanás te hace que te aferres. No estoy diciendo que Dios no quiere que tú vivas la vida como Dios quiere, sino que Satanás te lleva a que tú seas esclavo y te aferres totalmente a esta vida, y que cuando el Señor te quiere llevar de esta vida, tú te aferres tanto y digas, no, no, no. ¿Por qué? Porque tu enfoque todavía está amarrado, tu pensamiento te aferra a este mundo porque cree que todavía todo este mundo lo tiene todo. Y nos olvidamos que allá arriba con nuestro Señor lo tendremos todo por toda la eternidad. Somos pasajeros en este mundo. Algunos vivimos 50 años, 30 años, 80 años, algunos llegan hasta 100 años, pero todos vamos a morir. Todos vamos a desaparecer de este mundo. Así que, hermanos, no nos aferremos a este mundo. Sí, triunfemos. Sí, sean empresarios triunfantes o profesionales o trabajadores. Sean lo que ustedes hagan, háganlo bien como para el Señor. Triunfen en la vida. Sí, si ustedes pueden, háganlo. Gloria a Dios. El Señor les va a ayudar. Pero que no sea su todo o su totalidad o en su propósito este mundo, sino glorificar el nombre del Señor, porque nuestra vida está allá arriba. Amén. Así que vamos después de esta introducción, vamos a ver, no militamos según la carne, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y la palabra de Dios dice que aunque andamos, que esta palabra andamos viene de peripateo, que quiere decir andar o vivir, o andar de manera general y específico, quiere decir que tú estás caminando o viviendo de esa manera, ¿ok? Y dice la palabra de Dios, aunque andamos en la carne, y la carne viene del griego sarx, que es la naturaleza humana, con sus debilidades, con sus pasiones, con todo lo que ello habla, con lo que es un estado irregenerado o un estado no regenerado del hombre, en la cual también se determina que es el asiento o donde se deposita el pecado, o también se refiere a los logros naturales. Esta palabra griega es amplia, pero en este versículo se refiere a esa naturaleza humana que incluye todos los logros, todos los alcances, pues en mérito propio, y que yo lo logré y todo eso. Y la Biblia dice, pues aunque andamos en ese nivel de debilidad humana, de naturaleza humana, que todavía tenemos necesidades humanas, lloramos, nos enfermamos, somos orgullosos, mentimos, y todo ello, aunque andamos en esa carne que está propenso a hacer eso, como dice en Santiago capítulo 1, dice la palabra de Dios, no militamos según la carne. Pero antes de esto hemos de entender que vivir en este mundo, en nuestra naturaleza humana, con todas sus limitaciones físicas, con todas sus limitaciones emocionales, como también con muchas necesidades, no significa necesariamente que nosotros estamos viviendo en el pecado o estar viviendo en pecado, sino simplemente que nosotros estamos sujetos bajo esta naturaleza, porque cuando habla de la carne no se refiere al cuerpo solamente, sino que se refiere a todo nuestro cuerpo y al alma, en la cual están los pensamientos, las emociones, la voluntad, los sentimientos, ¿ok? Entonces, aquí debemos entender que estamos en esa naturaleza humana, y si vivimos en este mundo, no quiere decir como creyente que vamos a vivir en pecado, sino que muchas veces queremos aferrarnos, como dijimos al comienzo, a todo lo que la naturaleza nos quiere, esta naturaleza humana nos quiere llevar, ¿ok? Lleno de logros o como también
fracaso. Así que, hermanos, nosotros como cristianos no debemos aferrarnos a este mundo como si fuera la totalidad de nuestras vidas. ¿Estamos? ¿Ok? Sin embargo, también hace énfasis acerca de que vivimos en este mundo en nuestra naturaleza, identidad como cristianos. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de Dios. ¿Ok? Pues, por eso dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, ¿ok? Siendo ya cristianos, renacidos, pero esta naturaleza humana todavía lo tenemos, ¿ok? No militamos según la carne. Y esta palabra militar quiere decir, viene del griego estrateumai, o mai, perdón, estrateuomai. Quiere decir servir en una campaña militar. Y en cuanto a los apóstoles, incluía todos sus deberes y todas sus funciones tan arduas y tan difíciles que ellos tenían que llevar como apóstoles, ¿no? Pero en esta palabra, en este versículo, no militamos, se refiere a que nosotros estamos, a pesar que tenemos esta inclinación carnal, no vamos a vivir según lo que determina esta naturaleza, ¿ok? Nosotros no luchamos en esta vida de acuerdo a los pensamientos humanos o no vivimos bajo determinados nuestros pensamientos que determinan nuestra forma de vivir o los sentimientos humanos, sino estamos guiados por el Espíritu Santo. No estamos enrolados, hermanos, en una milicia espiritual para poder vivir o luchar con nuestra naturaleza de manera humana, con nuestras capacidades, sino más bien que esto nos enseña que tenemos o necesitamos una intervención espiritual divina por encima de nosotros, que nosotros le decimos que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Somos humanos. ¿Nos vamos a enojar? Por supuesto que sí, a veces nos enojamos por tontería. Peleamos, y eso es obra de la carne, peleamos con los otros, tenemos ansias, resentimientos con otros, sí, porque somos humanos y estamos en esa naturaleza humana. Pero la Biblia nos dice que no militamos, o sea, no nos hemos enrolado para vivir con ese pensamiento, con esas ideas de poder tener resentimientos, orgullo y pelearnos con los demás, sino que más bien se refiere que no militamos según la carne, nos está diciendo que nosotros vamos a tener una lucha constante con esta naturaleza caída, con esta naturaleza que nosotros llamamos carne, ¿ok? Que normalmente se opone a las cosas de Dios, a lo espiritual, a que tú ores, se opone totalmente. Pero esta carne está inclinada siempre a esos deseos y esas pasiones y esas tendencias humanas, siempre a satisfacer el ego, el placer temporal y las pasiones desordenadas que se oponen a Dios. Normalmente nosotros en nuestra naturaleza humana nos vamos a oponer. Nosotros como humanos estamos cristianos, tenemos esa concupiscencia. No es que lo vamos a hacer, sino que estamos inclinados, estamos listos para hacerlo. Si nosotros caemos en tentación, pues llegamos a pecar. Pero nuestra naturaleza, vuelvo a repetir, tenemos la concupiscencia humana. Y nosotros no vamos a vivir, no vamos a caminar bajo nuestra capacidad según la carne. No nos hemos enrolado en este ejército espiritual para caminar según la carne, sino de una manera distinta. ¿Ok? Porque miren, cuando se refiere, si nosotros militáramos según la carne, incluiría que nosotros estaríamos viviendo de acuerdo a nuestro orgullo y en nuestro egoísmo, que nosotros resaltaríamos por encima de todo nuestro yo, por encima de Dios y lo demás, nuestro yo. Tú no me amas a mí, tú no me quieres a mí, tú no, ¿por qué no me has llamado a mí antes de comprar esto? ¿Por qué no me has avisado? O nuestro yo, gracias a mí hemos logrado alcanzar esto, porque yo hice esto, porque si no fuera por mí. Entonces nace el orgullo, la altivez y el egoísmo. Eso está propenso en nosotros. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Otra de las partes también que si militáramos según la carne, estaríamos llenos de lujurias y deseos impuros o deseos sensuales que está relacionado con todo lo sexual y lo sensual. Y recuerden que toda esa atracción desordenada es pecado ante la Biblia. Todo esto, que es parte de la carne, nos lleva
a muchas veces a estos deseos impuros. Pero también, hermanos, si militáramos según la carne, viviríamos en, en un sentimiento o en una codicia, en una envidia con lo demás. Codiciaríamos las cosas ajenas, tendríamos envidia a aquel que ha salido adelante y nos ganó menor que nosotros y ya son gente que han prosperado en la vida. Nos nacería, hay que quitarle al otro. ¿Cómo es posible que el otro tenga más que yo? Y nacería en nosotros esa inclinación humana, esa inclinación propia de la naturaleza caída del hombre. ¿Ok? Pero nosotros no militamos según esa codicia. No estamos enrolados para usar esos armamentos para poder codiciar a los demás o poder vivir en el materialismo, que todo es riqueza y que amar, porque miren, hermanos, si nosotros amamos lo que hay en este mundo, perdemos la visión de lo espiritual. Si tú has probado el amor a este mundo, muchas veces vas a perder fácilmente el amor hacia Jesús, el interés hacia Jesús, el interés hacia su presencia, el interés hacia lo que está en lo espiritual, en lo eterno. Vamos a perderlo. Pero también, hermanos, y esto es algo muy, que sean ricos o sean pobres, sea cualquier nivel social, socioeconómico, lleva, es la ira, el enojo, el odio, el resentimiento, la amargura. Todo eso lleva todos los seres humanos, normalmente de diferentes edades, que pasan años, años y años y creyendo que con eso vamos a hacer justicia, buscamos venganza, buscamos desahogarnos y creemos que con ese alineamiento, con esa parte de la ira y la disensión, vamos a lograr algo exitoso. Bueno, y no, eso te trae dolor, te trae angustia, porque vas a tener en tu corazón odio, rencor y resentimiento. Y cuando tú tienes odio, rencor y resentimiento, tu vida va a estar llena de amargura y no vas a ser feliz. Vas a ver a los demás que son felices y tú eres el único que estás amargado. Pues la Biblia dice que tú y yo no podemos vivir de esa manera. La Biblia dice que nosotros como hijo de Dios, según Gálatas capítulo 5, verso 24, que usted ve en los versículos anteriores, habla que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es decir, este cuerpo y estas emociones, esta parte del alma, han sido crucificados en esa cruz con todas sus pasiones desordenadas, con todos sus deseos desordenados. Por eso aquí en la Biblia nos dice, pues aunque andamos según la carne, es decir, que vivimos en este mundo natural con toda esta inclinación, no servimos o no estamos enrolados para poder caminar este mundo con lo que la carne nos quiere llevar a hacer. No vamos a vivir en el orgullo, no vamos a vivir en el resentimiento, en esa falta de perdón, no vamos a vivir en esa pereza espiritual de relacionarnos con Dios, no vamos a vivir eso, sino que vamos a vivir de manera distinta. ¿Ok? Así que la Biblia nos habla de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque todo esto es, hermano, determinado por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos en la mayoría de veces nos gobiernan y nos controlan. Ponte a pensar, hablando, valga la redundancia, ponte a pensar, ¿qué vas a hacer hoy día? ¿Qué vas a cocinar hoy día? Todo ya está pensado y si no lo has pensado en el momento vas a pensar y vas a actuar. Así que es importante qué es lo que llenamos en nuestra cabecita, que eso va a nuestro corazón, eso va a gobernarnos. ¿Ok? Así que tengamos mucho cuidado. Dice la palabra por eso, pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. ¿Ok? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia, hemos visto que las armas que aunque militamos, no militamos según la carne. Y ahora aquí nos habla de armamento, porque las armas, y esa palabra armas viene de joplón, ¿ok? Que quiere decir implemento o utensilio o herramienta. Y específicamente era una herramienta ofensiva para la guerra. Era un arma de guerra, en este caso del cristiano, de manera espiritual. Y la Biblia nos enseña aquí, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué no son carnales? Porque tú no vas a poder luchar con el odio contra alguien que está odiando.
No vas a poder luchar contra tu pensamiento lleno de odio y resentimiento. Dice la palabra de Dios, todos los días nosotros tenemos una lucha espiritual, pero en Efesios capítulo 6, verso 12 dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y aquí te está diciendo claramente que tu lucha no es contra seres humanos. Tú no vas a pelear contra seres humanos, o sea, contra el presidente o contra alguna autoridad o contra el vecino. No vas a luchar. Tu lucha, dice la palabra, es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tu lucha no es contra tu esposa, tu esposo, y contra tus hijos. Tú tienes un problema que está dentro de ti, tus pensamientos, y Satanás usa tus pensamientos para ponerte presión y ahí decirte, ¿cómo vas a permitir esto? ¿Cómo vas a tú permitir que te diga esto? Y eso exacerba lo que ya tenemos nosotros como nuestra naturaleza caída, tenemos todo lo que ya hemos mencionado y Satanás va, ¿qué cosa? Te va dando incentivos, te está dando incentivos para que todo eso pueda efervecerse y esa parte de odio que estaba ahí lo va excitando Satanás, lo va estimulando y entonces sale el odio, sale el enojo y te enoja con la esposa, con el esposo, con los hijos, porque lo has tenido guardado. Y no sé cuánto tiempo lo has tenido guardado. Tu lucha no es contra personas, sino contra seres espirituales. Y huestes quiere decir grupo en este caso, en la antigüedad cuando se hablaba de las huestes, nuestras huestes eran de los soldados que estaban listos y dispuestos para ir a la batalla. Y nuestra lucha es contra esas huestes espirituales. Ellos están listos, huestes de maldad, para batallar contra nosotros. Así que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra estos seres espirituales que quieren siempre hacernos mal y dañarnos. Por lo tanto, tú y yo debemos aferrarnos en la palabra de Dios y ser conscientes que tú no vas a pelear con tu esposa, tú no vas a pelear contra tu esposo, ni contra tus hijos, ni contra tu papá, ni contra el vecino, ni contra tu jefe, ni contra tus subordinados en el trabajo, ni contra tus clientes, ni contra los dueños, etcétera. No, tu lucha es espiritual y antes de hacer algo yo te recomiendo, ora, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego. Y ahí tú le dices qué es lo que tú quieres. Y antes de salir a tu casa, tú como varón, tienes que bendecir a tu esposa y a tus hijos. Antes de salir a tu casa. Y antes de llegar a casa, tú como hombre tienes que decir, Señor, yo llego a mi casa, que mi casa es un lugar de bendición. Entonces tú ya vienes con una predisposición distinta, diferente, entendiendo que tu lucha no es contra sangre y carne. Ahora, dice, porque las armas de nuestra milicia, y otra vez vamos a hablar de milicia, que viene de estrategia, que quiere decir servicio militar. En la antigüedad había servicio militar obligatorio en Perú, que tú estabas obligado te agarraban o tenías que ir allá a inscribirte, tenías que servir obligatoriamente. Y eso quiere decir que la palabra milicia se refiere a que nosotros que estamos enrolados en ese ejército de Dios, no vamos a luchar con nuestras armas humanas o naturales, sino que vamos a luchar en nuestras vidas con armas espirituales, porque nuestra lucha, recuerden, es espiritual y no es humana ni carnal. Tú no vas a poder luchar contra tu deseo de codicia o contra tu pasión desordenada de ver pornografía o ser esclavo del celular o de la televisión o qué sé yo, del alcohol o la droga con tus fuerzas humanas. No vas a poder, te vas a caer. ¿Qué necesitas tú? Algo espiritual, necesitas algo que tiene más poder que tú para poder vencer. Recuerda que siempre el que tiene más poder vence. David, que era pequeño, pero tenía el poder de Dios, por más pequeño que era, tenía un poder por encima de Goliat. Venció al gigante Goliat porque él no estaba aferrado o confiado en su capacidad humana o en su capacidad carnal, sino confiaba en que Dios iba a intervenir. ¿Y qué sucedió? Dios hizo su obra y derribó a Goliat. Nosotros también, hermanos, debemos aprender a luchar en este conflicto espiritual que tenemos con armas espirituales, con las armas de luz. La Biblia nos enseña que nuestra guerra espiritual nos hace entender que hay un conflicto en nuestra guerra espiritual entre las fuerzas de las tinieblas
y la fuerza de la luz, entre el bien y el mal, o entre la oscuridad y la luz, también entre una lucha interna que nosotros los cristianos tenemos. Cada uno de los cristianos tenemos esa lucha interna. Luchamos contra el pecado, o sea, con nuestra naturaleza carnal, que quiere hacer el pecado. Somos tentados a pecar. Y ser tentado no es malo. Ser tentado simplemente es ser atraído. El tema es cuando tú pecas. Ahí ya tenemos problemas. Pero mientras eres tentado, no. Así que nosotros luchamos contra esta carne de manera espiritual. ¿Ok? Pero también con el mundo, porque el mundo nos presenta todo lo que hay, todo lo bonito. Mira cómo puede pasar tiempo, cómo te puede tranquilizar. Mira, vamos acá, vamos allá, y nos quiere llevar siempre a perdernos. Y está nuestra lucha interna contra Satanás, que siempre va a tratar de llevarnos a ir en contra de Dios. ¿Ok? Pero las armas de nuestra milicia, que militamos y luchamos de manera espiritual, dice la palabra de Dios que porque las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales, sino que cosas son, son poderosas. Poderosas en Dios. No son poderosas humanamente, sino poderosas en Dios. Es decir, que ya está asegurada esa arma, que es mucho más poderosa que cualquier otra arma que existe en este mundo. Así que es mucho más poderoso porque Dios lo respalda. Por lo tanto, hermano, tú puedes salir confiado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ya tienes un arma asegurada, que con esa arma tú vas a triunfar y vas a salir adelante. Dice, para la destrucción. Y la palabra destrucción quiere decir demoler totalmente o extinguir y destruir totalmente. Es decir, que la palabra destrucción o el arma de Dios que la Biblia nos habla en Efesios, que es la Biblia, que es la espada del Espíritu, dice que tiene esa capacidad de destruir todos los ataques del enemigo. Tiene la capacidad de poder ayudarnos a vencer al enemigo o a los pensamientos que están inundando en estos momentos. ¿Ok? ¿Para la destrucción de qué? Dice, si no son poderosas en Dios, ¿para destrucción de qué? De fortalezas. Y aquí quiero encerrarme un poco, quiero dar mayor énfasis. Las fortalezas. ¿Y por qué la palabra se centró para destrucción de fortalezas? Hermanos, esta palabra fortaleza viene del griego ojuroma, que significa fortificar mediante una idea de sostener con seguridad. Tú vas a sostener algo con mucha seguridad. Y figurativamente se hablaba acerca de un castillo, ¿no? O sea, que era un castillo, acuérdense que en la antigüedad eran castillos, pero habla acerca de argumentos. Argumentos. Amén. Se refiere a aquellas cosas en las cuales el ser humano reposa toda su confianza en sus propias capacidades. ¿Ok? Así que esas fortalezas en las cuales nosotros depositamos toda nuestra confianza por los logros, triunfos, éxitos, etcétera, depositamos en que todo se debe gracias a nosotros. Y esa es la palabra de Dios. ¿Qué cosa es? Poderosa para destruir esa forma de pensar, ese argumento. La palabra de Dios tiene armas espirituales. Y en este versículo que estamos leyendo, hermanos, nos da a entender que todas esas armas espirituales de Dios han sido diseñados y preparados ¿para qué? Para someter y destruir tus argumentos totalmente distorsionados de la palabra de Dios o argumentos de terceros, para que podamos confiar en Dios, para confiar y tener fe en su palabra. Segunda Timoteo nos dice algo bien interesante, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero la palabra redarguir significa, miren, y eso es lo que la palabra de Dios hace, para destrucción de fortaleza. ¿Cómo lo va a destruir tu fortaleza? Es decir, tus argumentos sólidos. Dice, redarguyendo. ¿Cómo? Esta palabra significa reprender, corregir o convencer a alguien de su error mediante una verdad que es de la palabra de Dios. Es una acción que busca no solamente señalar la falta, sino también conducir a la persona al arrepentimiento, a una vida conforme a los principios divinos. Así que la palabra de Dios siempre va a tratar de llevar nuestros pensamientos a la obediencia hacia Cristo. Nos va a llevar, lo va a llevar como esclavo, ¿ok?
pero va a destruir esos argumentos nuestros. Yo, por ejemplo, los que estamos casados, siempre normalmente llevamos al matrimonio. El matrimonio son de dos personas y a veces, lamentablemente, el matrimonio lo conforman 6 personas. Papá y mamá de la mujer, papá, mamá del hombre. Y esos intervienen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos me formaron una manera de vivir y yo como ejemplo de ellos tuve un modelo de matrimonio y el otro modelo de matrimonio. Uno de repente muy conflictivo y el otro muy amoroso. Entonces hay una distorsión y llevamos eso al matrimonio y nos peleamos. Y eso está grabado en mi cabeza y nadie me va a cambiar esa forma de pensar. Y lo traemos al hogar y después con el pasar del tiempo afloramos esas costumbres y esos hábitos porque ya están arraigados en nuestro corazón. Son carne, es parte de nuestra milicia carnal. ¿Y cómo vamos a derribar y vencerlo? Yo quiero que mi esposa, la pregunta es, hermanos, miren, la pregunta es, no es si tú eres feliz con tu esposa o tú eres feliz con tu esposa, sino la pregunta correcta sería, ¿tu esposa es feliz contigo o tu esposo es feliz contigo? Yo creo que esa sería una buena pregunta. ¿Tus hijos son felices contigo? Entonces, eso determina algo interesante, ¿no? Algo maravilloso, que eso nos da una claridad de cómo estamos conduciéndonos para desprendernos a poder amar. Nosotros muchas veces queremos recibir amor y nunca hemos sembrado amor. No, antes de tú recibir algo, siembra primero. Ama a tus hijos, ama a tu esposo o a tu esposa o a tus padres o a tus hermanos o a tus amistades. Ámalos, ama a la familia y después vas a recibir amor. Ama a los hermanos de la iglesia y después vas a recibir amor. Nunca pidas algo del cual tú no has dado. ¿Amén? Ahora, la palabra de Dios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Se dan cuenta que no son humanas, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de esos pensamientos, de esos argumentos que están arraigados en nuestras vidas, de esas costumbres. ¿Y qué hace más? Dice la palabra de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces yo he escuchado a gente que dice, no, yo voy a morir en mi ley y a mí Dios no existe, Dios no es Dios, y etcétera. Y filosóficamente, hermanos, es imposible negar la existencia de Dios. Es imposible. Aún la ciencia misma certifica la existencia de Dios. Pero bueno, algunos argumentan que no, pero hermano, es imposible. Porque si tú puedes decir que Dios no existe, quiere decir que tú eres un Dios que ha ido por todo el universo, ha buscado a Dios por debajo del mar, ha buscado todo y puede decir, ahora sí, no existe Dios porque lo he buscado en todo lado. Y es imposible. Por lo tanto, no se puede decir que Dios no existe. Entonces, hay algunos que tienen ese argumento bien grabado. ¿Y cómo vamos a llevar a derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Y dice la palabra de Dios, miren, en Europa, y está llegando también a Hispanoamérica y América, se ha levantado el secularismo. Y muchos años atrás, en Francia, cuando hubo un ataque de los islámicos a ciertas revistas, hubo asesinatos, un bus mató a mucha gente, la gente no sabía en qué aferrarse o qué respuesta tener a lo que había sucedido, porque el secularismo, que ya hemos visto tiempo atrás, el secularismo es una corriente que te va apartando acerca de Dios y trata de ver todos los problemas desde el punto de vista humano. Y hemos leído que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no va desde el punto de vista humano porque nunca van a encontrar la respuesta. Van a tratar siempre de irse al pasado para resolver el presente, pero el pasado no se puede resolver. Hoy es distinto a ayer y no podemos traer del pasado al presente. ¿Ok? Tenemos que perdonar y olvidar. Pero esta palabra, derribando por las corrientes que están llenando inclusive las iglesias y algunos cristianos están siendo afectados. Es increíble que ideas políticas están ingresando en las iglesias y hay cristianos que están siendo afectados por ideologías ateas que van en contra de los principios bíblicos y lo dejamos. Y la palabra dice derribando argumentos, que viene la palabra griega logismos, que significa razonamientos
pensamiento o especulaciones. Se refiere esto, hermanos, a que estos argumentos que son filosofías humanas, ideologías y pensamientos erróneos con respecto a la palabra de Dios se van a ir siempre en contra de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia, que son razonamientos de acuerdo a la palabra, a la Biblia, van a derribar estos argumentos, esta forma de razonar, estos pensamientos y esas especulaciones humanas hacia la obediencia a Cristo. Derribar los argumentos implica que tú vas a confrontarlos con la palabra de Dios y vas a ver y vas a llevarlos a una verdad absoluta. Esos pensamientos que estamos hablando de nosotros, que tratan de llevar nuestras ideas a ir en contra de Dios, que tratan de invadir nuestra mente a ir en contra de Dios. Y nosotros levantamos el argumento de la palabra de Dios. Hermanos, hoy se han levantado muchas filosofías humanas que siempre tratan de resaltar el ego, el yo, el hedonismo. Pero hermanos, recordemos siempre, ¿qué nos enseña la Biblia con respecto a eso? La Biblia dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo tanto, hermanos, mi enfoque está centrado en Jesús. ¿Ok? Así que una de las formas en la cual yo puedo derribar esos argumentos que han sido grabados en mi vida o experiencia de vida, yo lo voy a poder derribar en cuanto yo empiece a leer la palabra de Dios y entenderla y comprenderla. Porque es el arma, es la espada del Espíritu. Dice, derribando argumentos y toda altivez contra el conocimiento de Dios. Y la palabra altivez viene del griego epsoma, ¿ya? Que significa exaltación, orgullo. Y es una barrera que se pone, ¿no? Cuando alguien es altivo, pone una barrera y no permite que uno le diga algo. No, cree que siempre te va a ver, siempre que tú eres menor que esa persona. Y dice la Biblia, antes de la caída viene el orgullo de corazón y la altivez, antes de la destrucción. O sea, si tú ves una persona que es altiva, está llegando a la altivez, ten por seguro que tiene un futuro de ruina. Así que tengamos mucho cuidado. Y si eso nos está invadiendo, el Señor nos va a ayudar, porque esta palabra que es exaltación, orgullo o barrera, que se refiere a la arrogancia intelectual o espiritual que uno cree tener, es derribado por medio de la palabra de Dios. ¿Ok? Dios, por medio de su Santo Espíritu, va a permitir que nosotros podamos ser sensibles y podamos entrar en la humildad y dependencia de Dios. Y humildad es alinearse a la palabra de Dios y caminar de acuerdo a esa palabra de Dios, no exaltando el ego humano, sino exaltando la revelación divina de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, derribando esa altivez, esa arrogancia intelectual que algunos quieren presentar tal vez, o algunos ya presentan que tienen una arrogancia intelectual. Eso lo va a llevar cautivo. ¿Y qué quiere decir cautivo? Dice la palabra, la frase sugiere que es una acción que va a llevar, que yo me he disciplinado con la palabra de Dios en un estudio constante de la palabra de Dios. A ver, antes de continuar aquí, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia de manera diaria? Aunque sea un párrafo o un capítulo diario. Si lo estás leyendo, estás permitiendo que esta palabra que es espíritu y es vida, llene tu corazón, tu carne, tus pensamientos. Y si hay un pensamiento altivo que va en contra del conocimiento de Dios, esa disciplina mental que está llevando la palabra de Dios en tu vida va a permitir que tú puedas derribar los argumentos en tu propia vida y someterlo a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Miren, todo debe llevarse, todo pensamiento que hay en ti debe siempre ser llevado bajo los lentes de la palabra de Dios. Todo pensamiento, todo lo que tú quieras hacer bajo los lentes de la palabra de Dios. Y el verbo llevar cautivo implica tomar, controlar, someter o rendir ese pensamiento a la autoridad de Cristo. Así que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, es decir, que lo va a llevar. ¿Cuál? Esa disciplina espiritual que tú has tenido de estudiar la palabra todos los días, va a llevar todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, lo va a llevar sometido, rendido a la autoridad a Cristo. Cautivo quiere decir esclavo, prisionero, ¿no? Lo va a llevar a eso.
Por lo tanto, el creyente, miren, nosotros como cristianos debemos siempre, pero cada día, evaluar cada idea que viene en tu mente, cada decisión que vas a tomar o cada deseo que tengas tú, que todo debe estar conforme a los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Ok? Miren, esto vamos a lograrlo si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, nuestra mente. Cada día nosotros tenemos que hacer esa renovación. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Miren, cuando a ti desde muy pequeño te dicen que tu tío es malo, tu tío es malo, tu tío es malo, tu tío es malo, tú cuando crezcas vas a creer que tu tío es malo. ¿Por qué? Porque te inculcaron eso es tu pensamiento y ese pensamiento determina tu conducta en relación con la otra persona. ¿Cómo lo puedes derribar ese pensamiento? Cuando tú tienes la palabra de Dios que te dice aquel que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Y tú te llama la atención, wow. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Empiezas a comprender la palabra de Dios y tus pensamientos van siendo transformados y están siendo llevados cautivos, sometidos, rendidos a la obediencia a Cristo. Para terminar, les comento, hermano, de todo lo que hemos visto, nosotros debemos aprender a ser sometidos y siendo obedientes a Jesucristo. Cada día debemos vivir la palabra de Dios, como dice Josué capítulo 1, versos 7 al 9, que ya muchos se lo saben de memoria. Tenemos que vivir la palabra de Dios, ponerla por obra, practicarla cada día. Y dice, de esa manera nosotros tendremos éxito, saldremos adelante con toda la familia, no solamente solos, sino con todos nosotros en conjunto. Por lo tanto, el miedo y el temor ya no inundarán tu vida, sino que tú saldrás adelante. Tú, como dice la Biblia, tú y toda tu familia podrán ser salvos del temor, del pecado, de la esclavitud, del vicio, de todo lo que el mundo quiere inculcarnos o todo lo que Satanás quiere incentivar en nuestras vidas, que es pecaminoso. Solamente Dios, por medio de su palabra, podrá librarnos y darnos la libertad que nosotros como cristianos requerimos y necesitamos. Amén. Así que recordemos que nuestro Dios es bueno todo el tiempo